Buscadores, ahora mismo 1:08 de la tarde. Estamos en directo emitiendo desde Pandora, el programa de los buscadores para todos los canales de la Caja de Pandora, en Facebook, YouTube y también para todos los amigos que nos siguen y que se conectan a través de Año Cero, Universo Holístico, Mundo Alternativo y el blog alternativo. Hoy vamos a plantear un programa muy especial, ya que es el último programa del año. Vamos a intentar contestar una de las preguntas eternas, ¿no? De si estamos solos o no en el universo. Antes hemos abierto con esa imagen típica de ovni, que obviamente, como podéis haber visto, está trucada, porque es el problema también de cuando uno habla de ovnis o extraterrestres, y es que casi todo lo que se encuentra por Internet o circula por Internet es falso o es un fraude. Entonces, claro, ante esas dudas que todos tenemos, uno no sabe muy bien si realmente existen los ovnis, si existen los extraterrestres, y en el caso de que existan, ¿dónde están? Si existen los extraterrestres, ¿dónde están? Esa es la pregunta que hoy nos vamos a hacer aquí en Pandora, el programa de los buscadores. Recordad también que tenemos un chat a vuestra disposición, tanto en Facebook como en YouTube, así que podéis hacer vuestras preguntas y, obviamente, participaréis. Sois un contertulio más del programa. Y vamos a presentar a nuestros contertulios, el elenco de hoy que se ha reunido en Pandora. Por una parte, empezamos de vuestra izquierda a derecha. Tenemos a Luis Palacios. Luis, como bien sabéis, cofundador de la Caja de Pandora, investigador, divulgador, terapeuta y muchas cosas más. Luis, bienvenido. Muy buenos días, familia, y bueno, buenas tardes, ¿no? Como acabas de decir que son la 1. Sí. Pero bueno, un saludo a todos y esperemos que os guste lo que os traemos, unos cuantos libros y unas presentaciones que os van a gustar mucho. Yolanda Soria, como sabéis, también terapeuta, también una de las voces importantes de la Caja de Pandora, y que es un placer contar con ella siempre en estas tertulias especiales que hacemos. Yolanda, bienvenida. Bien hallada, muchas gracias por contar conmigo. Y hoy se estrena en Pandora, con nosotros es su primera vez con nosotros, Jordi Nexus, que yo lo quería presentar como contactado extraterrestre, pero él me ha dicho, Alex, no, contactado no, contestado. Jordi, bienvenido. Gracias, Alex. ¿Por qué contestado y no contactado? Bueno, porque realmente toda la información que tengo yo son contestaciones a preguntas hechas. ¿Contestaciones de quién? Contestaciones, efectivamente, de entidades no terrestres. No terrestres. No terrestres. ¿Cuál pueden ser? Extra, intra. Exacto. Hay de los dos tipos. Hay que decir que Jordi Nexus nos ha traído un material buenísimo que vamos a compartir con todos vosotros. Son precisamente esas contestaciones, son fotografías de naves y de naves que contestan también a Jordi a sus preguntas. Vamos a ver esas fotografías, pero antes me gustaría abrir la tertulia con la pregunta de hoy. Si existen los extraterrestres, ¿dónde están? Luis, ¿dónde están? Pues como somos seres multidimensionales, existen en todas las capas, en todos los espacio-tiempo. Lo que pasa es que no los percibimos porque no estamos en esa vibración de onda. Es decir, todo es aquí y ahora. Mínimo hay 5 dimensiones o densidades en el planeta. Entonces convivimos con seres que están en primera, en segunda, en quinta, en tercera, y claro, depende de donde tú enfoques, a través de la glándula pineal o la pituitaria, podrás percibir a esas entidades o seres que pueden ser del mundo intraterreno o venidos de fuera. Pero como somos seres multidimensionales, realmente a través de la vibración podemos sentir que están ahí. La mayoría de la gente no quiere ver, principalmente porque le da miedo y porque principalmente prefiere tener, vamos a decir, la glándula no activa, ¿no? O sea, está activa sí o sí, pero me refiero el poder entender lo que está sucediendo. Entonces, están ahí, lo que pasa es que no todo el mundo lo puede percibir porque no quiere realmente. ¿Tú los percibes? Sí, siempre los he percibido. Puedo contar historias si quieres. Yo estuve en Áger hace ya por lo menos 6-7 años con el grupo de contacto. Estábamos con uno de nuestros profesores que nos estuvo enseñando, nos estuvo pues un tiempo siendo vegetarianos, un tiempo haciendo meditación, haciendo, vamos a decir, ejercicios de Qigong, Tai Chi, yoga, para poner la vibración, por decirlo de alguna manera, un poco más elevada. Y a partir de ahí, a las 10 de la noche, más o menos, con Pepe Cabo, era el profesor, lo digo, estábamos allí y habíamos bastante gente, habíamos un grupo por lo menos de 60 personas. Empezaron a ver, vimos una nave nodriza de forma plasmática, hablamos de color plasma, no hablamos metálico, siempre hablamos de seres, bueno, vamos a decir que son de otra, como que vienen de otra realidad, de otra dimensión o densidad o línea de tiempo, y como que aparecen, y de ahí salen unas bolitas de colores más pequeñitas, que Pepe decía izquierda, derecha, arriba y abajo, y hacían las figuras que queríamos, pero bajaron como 20 de estas, vamos a decir, bolitas.
A la misma vez también luego se hizo un ejercicio que las mujeres se pusieron en medio, los hombres fuera, y luego bajaron unos seres holográficos de 2,5 metros de altura a 3 metros, que bajaron como 20 y nos estuvieron haciendo como una especie de reiki en la cabeza. Eran translúcidos, pero tenían conciencia y se comunicaban. Yo no me di por tocarlos a ver si lo traspasaban, ¿no? Porque cuando ves aquello pues te asustas bastante, en el sentido que es la primera vez y todo es raro. Te puedo decir que de las 2 cámaras que llevaba yo, una de vídeo y una de foto, las 2 se obturaron, es decir, se rompieron y no pude hacer ni grabaciones de fotos ni de vídeo porque se fueron a la mierda. ¿No dejaron que los grabaras o porque la energía que emiten la ya está energía, potente? me dejaron sin baterías, recargué baterías, se volvieron a chupar las baterías, y la de fotos, cuando hice así en el zoom ese que hace que sale, se paró ahí y ahí se quedó la cámara, muerta. Entonces hubo compañeros, algunos sí que pudo hacer alguna foto, pero de cuando estaban en el cielo, y alguna cosa sí que se pudo sacar, pero muy poca. Es decir, no pudimos dejar algo que se pudiera ver, no sé por qué. Vamos a decir, a nivel tecnológico se fue toda la mierda. Lo que sí te puedo decir que ayer éramos 60 personas que y todos vieron lo mismo. Todos vieron lo mismo, todos. ¿Se llegaron a comunicar con vosotros? ¿Dijeron algo o solo se dejaron ver? Te decían cosas muy pequeñas, cosas a nivel telepático, nunca hablando, porque como eran seres holográficos es como si no estuvieran ahí. O sea, es como si fueran de otra densidad y estaban como a medio paso. Yo creo que era a lo mejor que la misma nave de plasma que habían bajado a nivel holográfico. Y como la energía, nosotros sabemos hoy en día, haciendo terapia energética a distancia, que tú puedes hacer terapia a distancia, pues imagínate que... Bueno, yo notaba, cuando se ponían aquí al lado, yo notaba la energía en el chakra corona. O sea, que algo había. Entonces, yo después de esa experiencia no puedo decir que no los he visto, es que después de eso han habido otras ocasiones que también los hemos visto. ¿Otras ocasiones? ¿Ha habido más comunicación? ¿Se ha profundizado más? Yo normalmente nunca he tenido el tema de tener que hablar con este tipo de entidades, sí. Vamos a llamarle entidades. Pues no he tenido necesidad, yo con verlos ha sido suficiente y ha sido una cosa que... Pero sí me acuerdo que un día estábamos con Antonio Tirado, estábamos con Grace, su mujer, está Yolanda, estábamos en Badalona, en la playa, y allí en la playa pues la gente veía una nube, pero los 4 veíamos una nave nodriza gigante. Y entonces yo en plan investigación, ¿no? Lógicamente siendo la caja de Pandora, decía, bueno, aquí vamos a investigar un poco el tema, porque me parece muy raro que nosotros estemos viendo una nave nodriza y nadie ve una nave nodriza. Entonces fui a preguntar a la misma gente que había en la playa qué estaban viendo y todos me decían que veían nubes. Entonces decía que habemos 4 taras, 4 locos. Entonces, a partir de ahí, yo lo que sentí es, si tú crees en estas cosas, es decir, tienes un cierto nivel intelectual o tienes, vamos a decir, percibes que esto es real o sabes que eres un ser multidimensional, puedes poner el enfoque en algo que los demás no ven. Si no, no lo ves. Eso es la deducción que yo saqué. En esa primera vez, esa comunicación telepática, ¿qué es lo que os comunicaron o qué os decían? ¿Qué os transmitieron? Realmente nos estaban hablando de unos cristales, que le llaman cristales de cesio, que era una cosa que te ponías aquí dentro, y esto que te ponía aquí dentro pues era una especie de mercaba, que lo que hacía era algún tipo de, vamos a decir, que te ayudaría a ti en tu ser en lo que fuera, ¿no? Yo para mí no me lo quise poner porque para mí era un radar, o sea, es decir, era como un geolocalizador, no vibré con el tema. O sea, yo quería ver que si eso era real, lo vi, y vi que estaban, pero luego el tener que tener directamente, vamos a decir, una interactuación tan directa en aquella época, por lo menos yo era reacio, porque no tenía todavía la experiencia que tengo ahora para poder ver si eso era positivo o era negativo. Entonces lo que me guiaba era por la intuición me decía que no. Me decía, vale, están ahí, ya los has visto, pero para. Parémonos un momento en esa imagen que nos acaba de explicar Luis, estando en la playa con Yolanda, con Antonio Tirado también, con su mujer, que visteis una nube solitaria ahí en el cielo, ¿no? Bueno, todo el mundo veía una nube, vosotros veíais algo más. Y precisamente del material que nos ha traído Jordi Nexus, hay algo muy, muy, muy parecido a la experiencia que tuvieron tanto Luis como Yolanda. Si te parece, Jordi, vamos a verlo. Bien. Vamos a verlo ahora mismo en pantalla. Podéis ver precisamente esa imagen. No sé si la tenemos ya en pantalla. Hombre, primero choca, ver una nube tan solitaria en el cielo. No es habitual, las nubes siempre suelen ir acompañadas, que bueno, alguna vez sí que puede que se vea alguna nube solitaria. Pero claro, Jordi, que además es fotógrafo profesional y trabaja con programas avanzados de edición fotográfica, trabajó esta fotografía porque él obviamente vio algo más. Bueno, explícanos un poco la historia de esta fotografía, dónde se tomó, Jordi. Bueno, esta fotografía la tomó mi mujer. Yo estaba durmiendo la siesta. Está tomada desde el balcón de un crucero de recién casados, ¿vale? En la isla de Santorini. Lo que tienes de abajo es el volcán de Tera.
Y bueno, ella se dio cuenta, dice, uy, una nube aquí solitaria, ¿no? Le voy a hacer una foto. Y lo hizo como una curiosidad, o sea, porque en esos tiempos, pues ni ella ni yo tocábamos nada de todo esto, ¿no? Y bueno, esta es una parte de una secuencia, porque hizo una panorámica en la que se puede ver que no hay nadie en el cielo, ¿no? O sea, ni una nube, solo había una que se apareció. Le hizo gracia y le echó la foto. Pasamos a la siguiente. Un momentito. Ahora. Aquí ya es cuando ya empezaste a trabajar la fotografía, ¿no? Sí. ¿Qué Aquí, sería ahora? Bueno, aquí ya puedes ver, si le puedes hacer un zoom, exacto, de que no es una nube. Es una nube que oculta algo. ¿Vale? Y ese algo no es un avión, es una nave. Es como un brillo energético sobre el alrededor, ¿no? Exacto. Una Sí, energía. como un halo. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Eso inicialmente, cuidado. O sea, conforme vas tramitando la fotografía, vas observando más cosas. Hay una especie de estela tras ella, ¿no? Exacto. Ahí con una estela Como una estela vemos. que parece que vaya como rompiendo Ahí se ve. la nube. Vamos a la siguiente. Un momentito. Aquí. Aquí ya empezamos a ver más cosas, ¿eh? Ya se empieza a ver algo más, aparte de esa nube que parece una nave, ¿no? Esa nube no es una nave como tal. Esa nube no... Es un camuflaje, Es un camuflaje. ¿vale? Que está tapando algo más. Si te fijas bien, arriba puedes ver hasta como una forma triangular, si observas bien, ¿vale? Eso inicialmente, pero bueno, o sea, contra más las tramitas, más capacidad de poder ver lo que hay ahí, ¿no? Y aquí ya entramos en uno de los trámites ya más peligrosos, ¿no? Por decirlo así. Aquí Si ya observas todas las líneas que hay encima de la nave chiquitita, es una nave nodriza encima de una pequeña. Aquí ya se aprecia con más claridad, si lo podéis ver. Fijaos, ¿eh? Realmente da la sensación de que la pequeñita está llegando a la grande, o para meterse dentro, o para juntarse. No se sabe bien. Vemos aquí la nave pequeña y aquí ya sería la extensión de la nave nodriza, Ujú. que estaría encima. Esa fotografía. Se ve con bastante claridad, ¿eh? Os digo que es importante esto. No es que se diga, no, es que esto lo intuís vosotros, lo interpretáis, no, es que se ve con claridad, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Aquí está la triangulación. Y esta sería la fotografía final donde se aprecia claramente esa Exacto. nave nodriza. Lo que hay ahí. Bueno, son fotografías, hay que decir que estas fotografías obviamente no es como las que veis aquí en las pantallas, que son fotografías trucadas o hechas por ordenador, es una fotografía real de lo que aparentemente es una nave, No te una gusta, nube, ¿eh? mejor dicho, aparentemente parece una nube, Ujú, exacto. pero que cuando se trabaja, poco a poco vamos viendo que esa nube es una nave y que esa nave no está sola, sino que está acompañada de una nave nodriza. Pero no es la única fotografía que tienes tú. No, bueno, aquí aún no había empezado a hacer fotografías yo, ¿eh? Ah, O sea, esta fotografía es del año 2004. 2004. Yo empecé a hacer fotos en el 2009, ¿vale? Y a través de, bueno, todo el fenómeno, todo lo que fue saliendo, pues empecé a rebuscar en mis archivos antiguos. Y salió esta. Esta que en su momento ya nos chocó, pero bueno, tampoco ni la tramitamos ni le dimos la importancia, ¿no? Hay que decir que el fenómeno, estas entidades, estas naves, van a tu encuentro, se buscan. Sí, vienen hacia mí, sí. Porque muchas de las fotografías que vamos a ver en este programa especial que estamos dedicando, si estamos solos o no en el universo, son fotografías hechas desde el balcón, desde la casa del propio Jordi. Sí, bueno, Se manifiestan allí. bueno, en cualquier sitio, ¿eh? O sea, vaya donde vaya, nada más tengo que sacar la cámara y automático. Me da igual el país, me da igual la zona, me da igual absolutamente. Si yo te pregunto si existen, dónde están, hombre, tú lo tienes claro. Hombre, Existen. existen y llevan ya mucho tiempo aquí. Yo en concreto empecé a descubrirlos, me di cuenta en el 2009, pero a saber de cuándo están aquí, ¿no? ¿Vale? A saber. A saber. Entonces, bueno, a mí se me apareció una noche, como una estrella, se hacía pasar por Júpiter, que brillaba mucho, ¿vale? Pero claro, empezó a apagarse la luz, a encenderse, apagarse, encenderse, o sea, me estaba llamando la atención. ¿Sería esta fotografía? No, No. bueno, esta sería parecida. Esto es un símbolo
de una de las especies que pasan por aquí, porque por aquí pasan muchas especies. 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 O sea, esto sería un alien. Un alien, pero a ver, ese nombre es muy despectivo, porque realmente son iguales que tú y que yo. O sea, de hecho, Alex, podrías tener uno sentado a tu lado sin darte cuenta. No serás O sea, tú. ¿quién te dice que yo no puedo hacerlo? O Luis o Yolanda. O yo mismo. O tu mujer, que está allí. O Nuria, nuestra O productora. Gloria. O sea, ¿cómo explicarte que nadie en la Tierra es originario de la Tierra? Entonces, tanto buscar fuera, quizá hay que indagar más dentro, ¿no? Bueno, de hecho, hay una teoría científica que ya dice que somos hijos de la panspermia, ¿no? Un meteorito que llegó aquí. Sí, pero nada. ¿no? No tiene nada que ver con eso. Somos un proyecto biológico muy avanzado, ¿vale? Tenemos más de 22 razas en nuestro ADN. La famosa zona del ADN que no... Esto es porquería, esto no sirve para nada. Ahí está, todo el paquete completo de datos, lo que estamos empezando a despertar, ¿vale? Porque estás en una época de despertar. Despertar no es, hoy me empiezo a dar cuenta de esto o lo otro. O sea, es algo, un proceso automático que todos tenemos encima, ¿vale? Por eso hay cada vez más gente que está empezando a buscar, a indagar, y tienen cierta intranquilidad, ¿no?, interna, por decirlo así. Muchos, bueno, como el sistema te suele programar de la manera que te programa, para que cuando te pase eso significa de que es que estás mal, yo qué sé, tienes la neura de los 40, ¿no?, y cosas así, y no tiene nada que ver, ¿vale? Todos son huecos internos, porque te faltan explicaciones muchísimas de realmente quién eres y qué haces aquí. O sea, los deberes, ¿cuáles son? Recordar quién eres y qué haces aquí. Recordar quién eres y qué haces aquí. Yolanda, si los extraterrestres existen, ¿dónde están? Pues no quiero señalar más lejos, quiero decir. aunque suena broma, ¿no? Realmente yo siempre digo que estamos siempre mirando al cielo y todas nuestras respuestas siempre esperamos que vengan del cielo. En este caso es una respuesta un tanto diferente, no es el mirar al cielo al que me refiero exactamente, ¿no? Siempre estamos, cuando hablamos de Dios, miramos al cielo, cuando hablamos de los extraterrestres, miramos, y siempre miramos hacia arriba, esperando como que algo nos caiga de repente en la cabeza. Y esto en realidad para mí estamos viviendo dentro de una especie de show de Truman. De acuerdo a ese experimento que dice Nexus biológico, pues aquí vemos, no hay más que observar la variedad humana. O sea, correcto, es que tenemos una cantidad de variantes anatómicas, incluso fisiológicas. Hay diferencias en la genética importantes que muestran que somos diferentes entre sí. Es decir, que sí que venimos de un mismo tronco en el sentido de una especie única, quizá, como es la humanoide, no humana, sino de tipo humanoide, y de ahí pues hay varias ramas que sin perder ese tipo humanoide hay unas variantes importantes entre nosotros. En la foto que nos hemos hecho en el vídeo que hemos hecho antes de empezar en la puerta, podéis ver, por ejemplo, la variación de estatura que hay entre mí y este par de nórdicos, que les digo yo, ¿no? Con el símil este de los nórdicos, de los extraterrestres nórdicos, ¿no? Ese estereotipo, ¿no? Que tipo que nos colocan ahí rubitos, altos y tal. Es decir, tenemos unas variaciones que no son casuales. Y para mí obedecen o sea, son el resultado de ese experimento que hicieron con nosotros. Nos mezclaron aquí. Hay una parte que yo no sé si he explicado en algún vídeo, creo que no lo he comentado, aparte de la genética del átomo central que hemos hablado, ¿no? de nuestra sangre, que va variando con el tiempo. Empezó por ser un átomo de oro, después fue de plata, pasó al cobre, actualmente tenemos al hierro, que son como una degeneración, ¿no? de nuestra sangre, literalmente. Aparte de eso, en nuestra genética tenemos otras mezclas, otros puntos interesantes, ¿no? Ahora se me ha ido completamente hablando de lo de la sangre, lo que os iba a comentar. Codificaciones. Sí, bueno, tenemos muchos programas y estos programas lo que hacen es que nosotros, cada uno desarrollemos una parte diferente de nosotros mismos, ¿no? Tengamos un área pues, en el que uno brilla más
en el área mental, en otro en las artes plásticas, en la creatividad, otro pues tiene más afición por la música, y todo esto son también connotaciones y variaciones de nosotros. Nos metieron aquí y dijeron, vamos a ver lo que ocurre si hacemos una mezcla de todas estas razas. A esto es a lo que me refería. Y nuestra genética, dicen, esta parte que nos caparon, que se supone que vivíamos muchos años, cientos de años, incluso hay registros que hablan de miles de años, ¿no? Se reduce hoy en día a una esperanza de vida, tirando muy largo, vamos a poner los 120 años, que me parece que es la persona que más años hay registrada actualmente, aproximadamente unos 120 años, ¿no?, que ha vivido. ¿Con qué finalidad recortan esos años? ¿Para qué? Primero, cuando tú haces un experimento, necesitas tener los resultados en el menor plazo posible. Sabemos que cuando se hacen experimentos, aquí incluso nosotros cogemos la mosca de la fruta para hacer esos experimentos porque tiene un ciclo de vida muy corto. Es decir, lo vive todo en un periodo muy corto de tiempo, cumpliendo todas las etapas, todas las funciones, con lo cual los cambios en cuestión de una semana puedes ver 7 generaciones diferentes. Y eso es lo que hicieron con nosotros. Cortar nuestra esperanza de vida para en un breve periodo de tiempo ver toda esa evolución. Eso no quiere decir que más adelante no se pueda activar esa parte de nuestro ADN que nos permite vivir más años. Pero para eso tenemos que llegar a ese punto que dice Jordi, que es el despertar, ¿no? Para darnos cuenta de que somos quienes somos y activar esa parte de ADN que es la que genera ese buen vivir, ¿no? O sea, ese vivir sin esas recortes o sin esas castraciones que nos hicieron. Sin enfermedad. Sí, sería una parte también de activar, porque también está a nivel de genética, tenemos una plantilla en la que está el código de cómo estaríamos nosotros sin las enfermedades, es decir, sin todos esos lastres que cargamos. A nivel etérico, tenemos una plantilla también en nuestro aura que también indica cómo sería tu patrón perfecto, sin tener esas limitaciones físicas, enfermedades, dolencias, etc. Entonces solamente tenemos que acabar de acoplar eso, acabar de activar eso. Claro, solamente suena como así, darle un botoncito. No, estamos todavía averiguando cómo, pero cada vez vamos dando más pasos y cada vez hay más personas que van haciendo descubrimientos y que van dando perlitas, ¿no? Y vamos completando el puzzle. Ajá. ¿El objetivo de este experimento es simplemente mera curiosidad para ver cómo evolucionamos y ya está? ¿O persigue un objetivo mucho mayor? Para mí el objetivo es fusionar las razas. O sea, tú a nivel de genética puedes hacer ciertos experimentos, ciertos cambios, ¿no? Pero hay un límite, hay una limitación siempre. Porque si yo empiezo a tocar según qué puntos y según hasta qué punto los toque, esos cambios pueden generar después unas anomalías, unos problemas, unas taras de fábrica, vamos a llamar, ¿no? Entonces, la forma en que eso no suceda es que se produzca de forma natural. ¿Y qué mejor forma que unir las razas a nivel de que ahora vamos evolucionando hacia una raza única, según los estudios, ¿no? Y ya se han hecho una especie de investigación de cómo será nuestra anatomía, nuestra apariencia, cuando todas las razas estén fusionadas en una sola. Entonces, vamos evolucionando hacia eso. Ese único gobierno mundial que nos quieren colocar, que no va solo en el gobierno, va en una fusión de la especie en sí para volver a ser uno, lo que realmente somos, de donde realmente venimos. Y ese gobierno mundial está provocado, teledirigido por estas entidades, ¿no? Digamos. Parece ser que en cierta medida sí, pero no acabamos de estar tan claros, ¿no? ¿No? ¿Por qué? No, porque hay una escisión ahí. Luis quiere comentar algo, me parece. No, quería comentar que probablemente seamos nosotros del futuro venidos hacia atrás, porque el tiempo viene como al revés. Entonces, lo que quería comentar, la gente que tiene el átomo de bronce vivía 1000 años. La gente que tenía el átomo de plata vivía como 22.000 años, 23.000 eran los reinos persas o egipcios de gente que vivía 22.000 años. Luego vivieron como 1000 años y luego vinimos nosotros. Era lo que quería comentar referente a los libros que hemos estado leyendo. Sí, de hecho has traído una serie de libros muy interesantes. ¿Los puedes comentar un poco, Luis? Sí, a ver, para mí es más interesante, para que se vea cámara. Sí. ¿Qué cámara? Esa de ahí. Bueno, este libro
yo recomiendo que todo el mundo lo compre, Atlántida, el reino del olvido, el libro fundamental que demuestra la existencia de la Atlántida, por A.E. Tellman, o sea, G.C. El nombre este es que es impronunciable para mí, pero bueno. ¿Por qué este libro? Muy sencillo. Este hombre, la persona que lo va mirando es un español, que vive en la zona norte de España. Él va mirando todos los mitos históricos y va echando hacia atrás en el tiempo. Entonces, para no enrollarme mucho y no hacer mucho spoiler, para que ustedes lo puedan averiguar, al fin lo que él da a entender que antes del gran cataclismo, antes de 2000 años, el mar Mediterráneo o la península ibérica estaba dominada por los pueblos del mar, que eran unos seres que invadieron Egipto, invadieron Persia y invadieron también la antigua Grecia, y realmente estos son los que antes del cataclismo, del diluvio, estuvieron mandando, vamos a decir, en todo el Mediterráneo. Parte que la base era España, y de ahí habían como dos reyes, porque realmente esta corona estaba doblada en dos. Cada corona, unos están en el Atlántico, otros en el Mediterráneo. Los del Atlántico tenían un nombre que en las iconografías que salen aquí en el libro, de las fotografías que hay en los templos egipcios, salen con un casco circular con unos cuernos, ¿no? Y bueno, el símbolo real de la Atlántida es este símbolo, el símbolo de los círculos de las ciudades circulares, ¿no? De la Atlántida. Pero los que están en el Mediterráneo, que de ahí vienen los íberos, que de ahí vienen los protoíberos, por llamarlos de alguna manera, y vienen también lo que le llaman la gente de Siria, toda la gente que viene, todos los pueblos que se han encontrado en el norte de África partieron, o sea, nosotros siempre nos han dicho, del norte de África vinieron los íberos, vinieron los cartagineses, vinieron los fenicios, todos estos partieron precisamente de la parte donde hoy en día es la Comunidad Valenciana y Murcia, a esos lugares, y por eso tienen esos nombres. O sea, eran nombres que durante miles de años se fueron perdurando. Entonces, lo que da a entender este señor es que realmente lo que dicen principalmente el libro es hijos de los dioses. Punto primero. O sea, somos descendientes de hijos de los dioses. Esos hijos de los dioses vivieron muchos miles de años antes del cataclismo. Después del cataclismo hay una guerra civil, y cuando en esa guerra civil entre ellos se matan y se divide todo en países o ciudades-estados, es cuando los helenos bajan, cuando los egipcios, al final los últimos faraones se conocen, pero los primeros faraones egipcios o los primeros mandatarios del imperio persa venían de lo que era la Atlántida, que según él era lo que antiguamente era, lo que se conoce como Tartessos o el sur de España, pero realmente cogía España entera. Se dice que si uno quiere encontrar restos de la Atlántida tiene que ir justo delante de Cádiz o el estrecho de Gibraltar, ¿no? Toda esa zona. El Coto de Doñana concretamente, donde se han hecho topografías a nivel de satelital, y se ha visto que están las ciudades circulares a unos 10 metros debajo del barro, que se podrían levantar las ciudades y sacarlas hacia afuera si quisieran, ¿no? Pero lo importante es que él, cogiendo textos antiguos, no se lo inventa. Con textos antiguos, él llega que hace 12.000 años había una cultura que dominaba todo el Mediterráneo, que se llamaban los pueblos del mar, y que de ahí salen todos los demás. Claro, los que eran del Mediterráneo llevaban estos cascos de plumas como puedan llevarlo por los espartanos en las películas, los griegos, luego los romanos, ¿no? De hecho, él dice que Esparta era parte de esa gente que luego, cuando hubo la guerra civil, se fue haciendo una escisión. Una de ellas era Esparta, que luchaban contra los griegos, que eran los helenos. O sea, es decir, entonces lo que él da a entender es que nosotros somos hijos de Dios, somos Dios. Claro, estos pueblos del mar, la pregunta sería, ¿qué había antes de estos pueblos del mar, no? ¿Quién los puso allí o cómo empezó todo? Ahí es donde no podemos, o sea, ahí ya no encontramos casi apenas información, porque incluso el otro libro, el que traemos de las tablillas sumerias, este libro de aquí concretamente, que habla de las tablillas sumerias, que ahora sacarás tu foto si quieres de dentro, es la traducción, otro español que también ha hecho otra traducción literal de lo que son las tablillas sumerias. Claro, esta gente, los atlantes, estaban antes que los sumerios. De hecho, las tablillas sumerias, o todo lo que tiene que ver con Sumeria, perdura porque está en una zona desértica y se conserva, igual que en Egipto. Aquí dice, entonces, ¿dónde están las zonas megalíticas aquí en España que se han perdido? No, se están encontrando, vamos a decir, todo lo que son catedrales dolménicas, menires y estas cosas, es el legado de esta gente, pero actualmente están encontrando hasta zonas como tipo castillo, que se han encontrado en Cáceres o se han encontrado también en la parte de Jaén, que son las mismas igual que puedas encontrar en Malta, no, en Cerdeña, están en Cerdeña, algo parecido en Malta y también en Sicilia. O sea, es decir, estos pueblos del mar tenían el mismo tipo de construcción y era algo megalítico. Cuando hablamos de la cultura megalítica nos tenemos que remontar a los atlantes, que eran antes que los persas. Entonces, claro, ahí está el tema. Lo que pasa es que aquí está muy bien explicada
cómo pasó las cosas. Entonces tú te vas a las tablillas sumerias y lo que te está hablando es de los atlantes. Vamos a ver esas tablillas también para ilustrarlas. Estamos hablando del origen de todos los tiempos, el origen de la civilización o de diferentes civilizaciones anteriores, obviamente, a la nuestra. Esto que cada vez hay más evidencias de que la Atlántida existió y que no fue solo un invento o algo que encontramos en los diálogos de Platón, ¿no? Sino que hay algo de verdad en todo. Aquí vemos un fragmento de relieve con el dios Sin, que se puede encontrar en el Museo de Alepa, en Siria. Hombre, quizá que Siria se llame Siria no es casualidad, ¿no? Siria, Sirius... según el libro los que venían de Siria venían de la parte de lo que hoy en día sería Murcia-Valencia, que fueron extendiéndose como uno de los 10 pueblos atlantes. Los atlantes eran 10 pueblos, no era uno, y 2 reyes. Aquí podemos ver un mapa babilonio del mundo localizado en Sipar y que se puede encontrar actualmente en el Museo Británico. Vemos también la estela con el código de Hammurabi, que también se puede encontrar en el Museo del Louvre. Bueno, son pruebas fehacientes de que existió una civilización anterior a la nuestra. No hablamos solo de los mesopotámicos, sino que hablamos de los atlantes que fueron anteriores, ¿no? ¿Y antes de los atlantes? Pues antes de los atlantes, según dataciones de Opars, habían humanos hasta hace 350.000 años. Entonces, si nosotros entendemos como la última, vamos a decir los atlantes, como el último gran reino de hijos de los dioses, y a partir de ahí echas para atrás, pues si esta gente estaban hace 12.000 años, fue su cataclismo, fue cuando ya empezaron a desaparecer, y dicen que ello pasa hasta 350.000 años, pues imagínate las humanidades que han podido haber por medio. Que esas humanidades, según reflejan, pues habían seres de 4 o 5 metros, de 3 metros y medio. Gigantes, los gigantes. Sí, pero siempre hablamos de humanos. Nunca hablamos de seres reptiles, ni de seres anfibios, ni de seres, vamos a decir, insectos. Siempre hablamos de humanidades de humanos. Y eso es lo que hay que entender, que queremos dar hacia afuera, que son pues, draconianos, reptilianos, gente así, la que está por encima nuestra, y no es real. Nosotros estábamos antes que ellos y después de ellos. De hecho, gente con la que, vamos a decir, no, esto no se puede demostrar, pero que yo he hablado, que tiene cierto contacto con entidades que sí que les dan información, ellos están hablando que la raza humana existe en toda la galaxia. Y son... La raza humana existe en toda la galaxia. Sí. Es decir, no hay diferentes razas. Podría haberlas, pero las que nosotros tenemos un contacto directo o afinidad, normalmente son humanos. Ajá. Lo digo, pero cuando uno busca, mira, me encanta siempre invitar a Luis Holanda, esta vez también a Jordi, porque vamos atando cabos, vamos profundizando, que es lo que a mí me interesa de estas tertulias. No quedan solo con el fenómeno, ¿no? Que es lo que la gente se queda habitualmente, ¿no? Pues sí, el fenómeno, avistamiento ovni, contacto extraterrestre, eso está muy bien, pero hay que ir hasta el fondo de la cuestión, ¿no? Hablábamos Razas. de las razas. Lo digo porque hay mucha información por internet, y si hay reptilianos, que sean Anunnakis, que si los nórdicos, y que estamos en medio de una guerra. Nosotros que podemos estar, por ejemplo, en el Ufology World Congress, allí había muchas teorías también, mucha gente también contactada, y todos más o menos parecían converger en un mismo punto, que existen diferentes razas extraterrestres y que están en guerra, y nosotros estamos ahí en medio, ¿no? No sé si esto es cierto o no es cierto, si esto simplemente es algo más de película, de ciencia ficción. ¿Tú qué tienes información, Jordi? Hay muchas razas, pero no como se vende, ¿no? O sea, no hay nadie con 3 brazos ni 4 piernas. Todos somos de aspecto humanoide. Sí que hay una parte que tiene más aspecto reptil, pero está en la otra punta de la galaxia, ¿vale? O sea, no está en la nuestra. Cuando hablamos de razas, hablamos de tema genético. Ahí es donde hay la diferencia. O sea, físicamente tú puedes estar con una persona de fuera, ¿vale? Porque para mí son personas, o sea, yo no los trato ni como extraterrestres ni como entidades, para mí son hermanos, pues son iguales que nosotros, ¿vale? A lo mejor le puede cambiar el color de la piel, por un tema de cromatismo, por el tema de lo que ha contado Yolanda, ¿no? De la partícula que desapareció,
y bueno, se sustituyó por otra, o sea, que hemos ido perdiendo capacidad de conexión, por decirlo así, ¿vale? Entonces hay entidades que la siguen teniendo, esa conexión. Conexión me refiero a nivel energético, lo que parece que estamos empezando a despertar, ¿vale? Que, por ejemplo, tanto Yolanda como Luis son especialistas en el tema energético. Yo tengo mi capacidad energética, pero ellos son capaces de curarte energéticamente. O sea, cuidado, esto no se lo han inventado. Esto es como un don, por decirlo así. Ya vienes con ese don, ya lo desarrollas. ¿Qué ha pasado para sacar eso? Claro. Es el tiempo en el que estás. ¿Y por qué algunos lo sacan y otros no? Porque no todos estamos en misión aquí. No todos estamos en misión. En misión. O sea, aquello que dicen que todos tenemos una misión en la vida... No es sí, pero no es así, realmente. O sea, tú imagínate el planetita tan bonito donde vives, que una raza extraterrestre, por llamarla una raza hermana nuestra, pero de fuera, bajó, nos colonizó la Tierra, se adueñó de ella. Entonces habían unos seres como nosotros, pero más viejos, ¿no? O sea, más, ¿cómo llamarlo, Luis? Más primitivos, ¿vale? Pero que ellos tenían más conexión con nosotros, tanto con la Tierra, el universo, con todo. Estaban conectados con los animales, con las plantas, los minerales. Nosotros no estamos conectados con nada. Ya nos cuesta hasta conectarnos con nosotros mismos. O sea, imagínate lo que hemos llegado a perder, ¿no? Pero no ha sido una pérdida forzada, ha sido una pérdida que alguien ha cogido y nos ha capado, como muy bien ha explicado Yolanda antes, ¿no? Nos ha capado, pero que no evita que podamos en ocasiones sentirnos unificados, ¿no? Sentirnos uno con el todo. No, es que aquí ha pasado una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Sí. La gente esta que, digamos, se adueñó, porque esto era una colonia extraterrestre, ¿no? Draconiana, para ser exactos. De ahí viene el tema de los reptiles y tal, porque sí que hay una raza que tiene aspecto reptiliano, pero o sea, está en la otra punta del universo. Es una raza que se dedica a expandirse, a conquistar, todo lo que coge esto es mío, o sea, no tiene respeto por nada, ¿vale? Y bueno, nosotros estamos en una época en que hacía falta que la Tierra saliese de ese dominio, ¿vale? Lo que se llama, lo que muchos han llamado la ascensión, y se han montado unos rollos patateros al estilo Nueva Era tremendos, ¿no? La realidad es que, bueno, la Tierra, esta gentuza que la conquistó en su momento, se montó ahí su... Los draconianos. Los draconianos, sí. Se montaron alfa dracones, para ser Alfa dracones. dracones. Bueno, esa es su descendencia, de dónde vienen, de dónde provienen, se montaron aquí su fabriquita, su show, nos expoliaron de todas las maneras, todo el sistema solar, todo lo que pillaron. Hasta el punto de que tecnológicamente nos tenían blindados de cara al resto del universo. O sea, estábamos como secuestrados, simplemente para ser esclavitos perfectos, ¿vale? Por eso están pasando... estamos descubriendo muchas cosas sobre ese tema, ¿no? Ajá. ¿Vale? ¿Qué pasa? Ha llegado un punto de que, bueno, ciertas humanidades de fuera han dicho, oye, esta gente tiene derecho también a tener una vida, ¿no? Como hermanos del universo, que es realmente lo que estamos viviendo, ¿vale? Estamos viviendo un proceso único, ¿vale? En estos tiempos. La Tierra ha pasado de estar oculta, ¿vale? A destaparse que existe ahí. Muchas razas han estado de acuerdo en echar una mano al pobre humanito como somos nosotros, que estábamos en la Tierra, ¿vale? Porque a nosotros nos han capado de muchas maneras. Se han hecho muchos experimentos, los famosos Adanes, el Tijeradán, etcétera, etcétera. Tijeradán, sí, Los Adanes, la ¿cómo los raza Adanes? adámica. Lo que se llama Adán, de lo que dice De la Adán- Biblia, de Adán y Eva. sí, Adán y Eva, Sí. ¿vale? No es un solo ser, ¿vale? Se Es refiere una humanidad. a una humanidad generada. Los adámicos y los evíticos. Yo le digo a Luis que los hombres y las mujeres en realidad somos especies diferentes. Es decir, que al Yo lo creo final también, ¿eh? que al final se unen porque tenemos anatómicamente unas variaciones obvias, ¿no? Pero no es la anatomía, o sea, es nuestra forma de pensar, es nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir, nuestras prioridades en la Todo. vida, la función del hombre y de la mujer. Afortunadamente somos diferentes, porque si no sería muy aburrido también, hay que decirlo, ¿no? Pues sí. Y entonces estas dos especies se complementan.
que es el Adán y la Eva del mito bíblico, ¿no? De todo lo que es la historia, que al final nos lo están contando como un cuento para los niños. Pero en todos los mitos, en todas las leyendas, en todas estas historias que parecen, como tú decías al principio, que no solo están los diálogos de Platón, la Atlántida, vamos a descubrir que siempre hay un pozo de verdad. Lo que pasa es que esa verdad se va pues disfrazando, se va adornando, se va manipulando para el interés de los que van gobernando en ese momento, hasta que se queda al final pues como una leyenda, ¿no? Como la historia del coco, ¿no? Al final, incluso los cuentos que les contamos a los niños tienen una base de verdad. O sea, habían unos seres que venían, unas personas o unos señores que se dedicaban a coger niños, y el sacamanteca famoso, y de ahí viene después, ¿no? Y va variando, y a día de hoy te llega el cuento que le cuentas al niño antes de irse a dormir, fíjate tú, ¿no? Pues a nosotros nos están contando el mismo cuento antes de ir a dormir. Entonces, ¿con qué finalidad? Porque cuando tú cuentas un cuento, lo estás haciendo con una finalidad. ¿Con qué finalidad? Nos manipulan esa historia, nos la venden disfrazada y nos la dan antes de ir a dormir. ¿Para qué? ¿Qué efecto quieren generar en nosotros, ¿no? Entonces puede ser doble partida, o bien que nos vayamos a dormir, como hacemos con los niños, ¿no? Y que no molestemos y estemos quietecitos, o bien generar todo lo contrario, o sea, que sea un revulsivo para que nuestro inconsciente empiece a hacerse preguntas y realmente empecemos a sacar información dentro de nosotros. ¿Cuál de las dos partes es la verdad? Pues no sabemos tampoco, ¿no? Yo siempre digo que los que nos venden como malos, en realidad no son tan malos. Es decir, todo lo que vemos en la historia, en el mundo, es polar, todo tiene su polaridad. El bien y el mal, el día y la noche, el blanco y el negro, el frío y el calor, todo tiene su polaridad. Si no hay polaridad, no hay movimiento. Porque cuando hay un desequilibrio, la tendencia natural es equilibrar. Entonces, para equilibrar tengo que mover. Y si no hubiese esa facción de malos, entre comillas, igual estábamos demasiado quietecitos, sin movernos, sin evolucionar, sin dar pasos hacia adelante. Me he metido en... No, es muy interesante eso porque, claro, se habla mucho, por ejemplo, de los reptilianos, ¿no? Y una de las grandes reptilianas es la reina de Inglaterra. Pues bueno, yo he visto vídeos por internet en que se le da la vuelta a los ojos como si fuera un reptil, ¿no? Hace un movimiento, bueno, a ver, como si fuera un reptil. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que su hijo fue quien hizo la película de Dumbo. Eso lo hace. Un saludo al príncipe Esto Charles. para quitarle hierro al asunto, ¿no? La raza draconiana, dicen que es de color blanco, ¿no? Son dragones de color blanco, humanos de color blanco, pero en forma de dragón. Nosotros también, si te das cuenta, somos también blancos. Según ellos, como una mala jugada. Y nos descamamos también la piel, se descama nuestra piel igual que la de los reptiles. Es decir, lo único, no se regenera el miembro cuando se corta. Está capado. Sí que hay personas que logran generarlo. O sea, hay casos ya demostrados en los que sometiéndote a una serie de ejercicios mentales desarrollas el miembro que se ha cortado. O sea, no a la nitidez. Sí. Hay pruebas científicas hechas por médicos, ¿eh? No te hablo de... Ahora yo que voy a ponerme aquí a experimentar, en los que han cogido a personas con amputaciones por accidentes o por enfermedades o por cualquier tipo de cosas, y lo han hecho curiosamente utilizando un espejo en el que reflejan el otro miembro, ¿no? Si te han cortado la mano derecha, pues reflejan la mano izquierda, de manera que tú engañas a la mente viendo que tienes aquí otra mano. Y empieza a crecer ese brazo, y hasta lo que pasa es que no han llegado a que sea con una nitidez total exactamente, es decir, si crece el brazo... Pero hay un crecimiento de tejido muscular, no, pero crece el óseo. brazo, lo que pasa es que a lo mejor la mano, en vez de ser una mano con dedos hábiles, pues son muñones. Pero sí que ha llegado a crecer y a regenerarse. Y no estamos hablando de nanotecnología, que dicen que con la nanotecnología en un futuro se podrá conseguir, sino a nivel energético, si a ti te amputan y yo cojo y miro y exploro, energéticamente sigue estando el miembro. En la cámara Kirlian, si tú haces la fotografía, entonces, sigue apareciendo. Si tu ser multidimensional está en todas las capas, menos en la física se puede regenerar. Lo que te quiero dar a entender que de esas 24 hélices de ADN que tenemos dentro del cuerpo, que el Pigeadan o el Adam somos nosotros, que es la número 25, hay una que es la reptiliana. Entonces sí nos podemos regenerar, por esa regla de 3.
Pero a mí me hizo gracia una cosa que dijo Nexus, que la raza blanca era blanca por temas de... Atómico. Explícalo eso. De generación atómica. Bueno, cualquiera que se pueda leer los Vimanas, el Mahabharata, que te habla de los Vimanas, que eran antiguas naves en la India, antiguas, bueno, de cuántos miles de años, una pasada. Sí. Te habla de los primeros dioses, ¿vale? Y sus batallas con sus naves, pero es que incluso tienes hasta, tú te lo lees y tiene hasta un manual que te dice hasta la dieta del piloto de la nave. O sea, el que no quiera ver ya, que se vaya a General Ópticas, ¿no? A comprarse unas gafas. Y bueno, en la guerra, o sea, en la Tierra han habido batallas, pero por aquí y por allá, pero totalmente, ¿vale? Batallas atómicas. No hablamos de flechitas ni de tribus. Hablamos de naves con armamento, pegándose pepinazos de los guapos. De hecho, vista satelital, por ejemplo, el Sitchin estaba siempre muy obsesionado, ¿no? Con el tema donde está Irak y tal. Decía siempre que el suelo estaba como quemado, ¿no? Sí. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, está, por ejemplo, el desierto del silencio en México, en Nuevo México, que dice, bueno, que se han hecho estudios allí, emite una radioactividad natural, dicen ellos, pues ya que me expliquen eso, cómo se consigue, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y dices, ¿cómo puede ser que haya lugares en el mundo, incluso dicen que hay áreas de Montserrat, de nuestra Montserrat, donde también se percibe cierta radioactividad? Y bueno, por no hablar de las alteraciones geomagnéticas que... Todos los desiertos del mundo. Cuando nosotros hemos estado en Egipto y hemos estado en zonas, lo hemos constatado y lo hemos medido. El granito es radioactivo. O sea, todas las encimeras de granito tienen una cantidad X, no te sé decir exactamente cuánta, de radioactividad. Y esto se sabe. Esto está comprobado y constatado. De hecho, los que trabajan en geobiología y demás te aconsejan que no pongas encimeras de granito. Porque si tú miras el granito, realmente es como una fusión de muchas piedras distintas que se han fusionado y se han como vitrificado en una sola roca, ¿no? En el desierto de Egipto también, alrededor de las pirámides, puedes encontrar cristales, que dicen cristales de cuarzo. En realidad es cristal de arena. La arena, sabemos que a determinada temperatura se fusiona, se funde y forma el cristal, el vidrio. Entonces, eso está por todas partes. Y de qué, o sea, qué cantidad, qué calor tendría que hacer en ese lugar para que eso sucediese de forma natural. Claro. O sea, esa radiación natural la consideramos natural porque cuando nosotros hemos llegado ya estaba. Me parece que necesita... Pero no porque sea algo autóctono del planeta. De 2100 grados para Sí, arriba. Es una barbaridad, quiero decir. Que es imposible que eso haya sucedido de una forma natural. No. Entonces la raza blanca viene por las guerras estas nucleares, la degeneración de la piel. O sea... Decía algo, Yolanda, muy interesante, es decir, llegó un momento en nuestra era que se pasó del mitos a logos, del conocimiento mítico al conocimiento lógico o razonable, la razón, ¿no? Y parece que todo lo que no se pueda explicar mediante la razón no existe. Y estamos en ese punto. Por suerte ahora parece que estamos volviendo a ese conocimiento mítico, porque parece que la verdad, si existe la verdad, se encuentra más en los mitos o en las leyendas que no en lo que pueda explicar la ciencia a través de la razón. Y es algo con lo que nos estamos encontrando. Aquellos fenómenos que dicen son inexplicables o inexplicados. Bueno, inexplicables no, son inexplicados. ¿Por qué? Porque la ciencia no lo ha podido explicar. Correcto. Pero eso no quiere decir que no pueda existir. Si no, dime tú cómo se puede explicar, por ejemplo, algunas de las fotografías que nos ha traído Jordi y que me gustaría además compartir con vosotros, porque Jordi Nexus no solo tiene esa particularidad de que lo van a ver o van a su encuentro y entonces puede hacer fotografías fantásticas. No solo eso, sino que además Jordi les puede hacer preguntas, les hace preguntas y recibe una contestación. Sí. De ahí que no sea un contactado extraterrestre, sino un contestado, ¿no? Esa es la diferencia. Me gustaría ver, por ejemplo, de las fotos que me has traído, vamos a la carpeta de variadas, ¿no? Vale. Vamos allá a variadas, y allí podemos ver esta foto, por ejemplo. No, tienes una... en originales. Aquí. No, tampoco. Tienes una que te pone contestaciones. Vamos allá, contestaciones. Perfecto. Vamos a ver la primera. Te he puesto solo algunas, ¿eh? Ahora mismo también la veis en pantalla vosotros. ¿Qué es lo que vemos allí, Jordi? Bueno, aquí veis una pregunta que me hice yo, o sea, porque, a ver, no es que yo pregunte
hostia, ¿esto cómo funciona, no? O sea, son preguntas que a veces te las haces tú mismo, internamente, mental, y es evidente que alguien está escuchando, ¿vale? Y a veces sí, o sea, sales a hacer fotos, una sesión de fotos, y estás hablando en voz alta sin ser consciente, ¿no? Y también te están escuchando, porque están ahí, delante, o sea, no hay misterio, ¿no? En esta en concreto, pues salí un día a hacer fotos y vi que había muchísimo movimiento, ¿no? De naves, y digo, hostia, ¿qué pasa aquí hoy, no? ¿Qué revolución que hay? Pues piensa, a ver, yo llevo 10 años haciendo fotos, casi cada día, o sea, y estoy habituado pues a ver ciertas cosas, ¿no? De una manera concreta, pero cuando hay movimiento bestia, pues claro, te choca, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué os pasa hoy, no? Y en mitad de la sesión de fotos, cuando vuelcas las fotos en la cámara, te encuentras con esto. Cuando te encuentras con esto, eso entre naves, ¿eh? O sea, fotos de naves, estrellas, etcétera. Te encuentras eso, es una contestación. No es que te digan, oye, mírate la foto X que te hemos puesto la contestación. No. Entiendo. O sea, tú echas la foto y ellos te meten dentro de la cámara La respuesta. la respuesta. ¿Y qué pregunta te hiciste? La pregunta fue, ¿a qué velocidad vais? O sea, textualmente fue, ¿a qué coño de velocidad vais hoy? ¿Qué pasa aquí, no? Y esa es la contestación. Vamos a verlo un poquito más. Ahí lo veis. A ver si podemos... Bueno, la contestación, a ver, cuando... ¿Qué es? ¿Qué es esta? Bueno, yo retaría a las personas que lo están viendo. Sí, gente que está conectada en el chat. A ver qué No nos vale cuenta. la gente que haya visto ya el vídeo que hicimos Luis y yo, no seáis listillos, ¿vale? Pero bueno, no me voy a esperar, me voy a adelantar. Aquí puedes observar un ángulo, ¿vale? Bien marcado, que bueno, si te fijas también lo tienes aquí en el teclado. Sí. Que ese ángulo en matemáticas significa la velocidad de rotación. El ángulo en matemáticas implica eso, ¿vale? También implica por el teclado a más d, Sí, ¿vale? cierto. Tienes un 2 abajo y tienes una C arriba. La C, ¿la ves bien? O Sí, bien la C. arriba de todo, la como C podéis ver. en física significa la velocidad de la luz. Y el 2 es un 2. ¿Qué te están diciendo? A la pregunta, ¿a qué coño de velocidad vais? Pues vamos a más de 2 veces la velocidad de la luz. Más de 2 veces la velocidad de la luz. Esa es la ¿Correcto? respuesta. Entonces, claro, esta me parece que fue una contestación del año 2010. Lo puedes mirar. Sí, No, miramos sí, aquí. Aquí. 2012, perdona. En el 2012, sí. 2012 fue esta Fue contestación. 8:46 de la tarde, el 30 de marzo de 2012. Sí, toda esta fotografía. Vale, entonces, claro, ahí lo primero que te viene a la mente es, bueno, vale, es una contestación, está claro, pero no se basa la mayor parte de la ciencia cuántica, ciencia física, en que no se puede viajar a más de la velocidad de la luz. Sí, dicen eso. Aquí te están diciendo que vamos a más de 2 veces la velocidad de la luz. O sea, simplemente por eso ya es una contestación que ya te tiene que decir, párate y empieza a revisarte todo. Ajá. ¿Vale? Veo que hay más contestaciones. Sí, hay muchas más. Esta fue la pregunta. Fueron 2 preguntas realmente aquí. Tengo 2 fotos, ¿vale? Ahí puedes ver un 8 y puedes ver a 3 entidades. 1, 2, 3. Sí, ahí las vemos. 1, 2 y 3. Correcto. La pregunta fue, ¿de qué dimensión venís? A algunos de ellos, porque hay algunos que vienen de otras. Y la anterior, que también me contestaron un 8, que bueno, esa me parece que te la enseñé, Luis, la que te decía que era como un salvapantallas ¿vale? Esa es, ¿a qué dimensión vamos? ¿Sería esta? ¿Esta de aquí? No, ¿O no? esta es otra contestación. ¿A qué dimensión vamos? Sí. A la octava. A la octava dimensión. Después de la quinta vas a la octava. Pues estamos en quinta. Ahora estamos en quinta dimensión. Sí. Sí. Curiosamente me hace gracia, ¿no?, que me preguntes esa pregunta, porque esto preguntaba eso. ¿Cuándo la Tierra entraba en la quinta dimensión? ¿Vale? Si recuerdas el tema maya, te decía que el 21 de diciembre Sí, sí. del 2012, la Tierra pasaba a la quinta dimensión, ¿no?
Bueno, pues no es el 21 de diciembre, No, es el 20. el 20. Aquí vemos, Fue lo el podéis 20. ver. 20. Un 20, tienes una D aquí remarcada, Sí. chiquitito, 20 de diciembre. tienes una forma de flor Mm. que te está diciendo vida, esperanza, ¿vale? Tienes una E gigante que te está diciendo evolución, expansión. 20 de diciembre, El 20 de la diciembre. rosa y evolución. Vale. Y esta foto se tomó, recordamos, el 1 de diciembre de 2012, como podéis ver aquí. ¿eh? Ujú. Sí, Y sí, aquí yo no hay ni siempre- trampa ni cartón. yo- 1 de diciembre de 2012. Y tú preguntaste, ¿cuándo entramos en esta quinta dimensión? No, bueno, O el cambio del... La pregunta en sí La fue, pregunta, ¿cuál fue? fue esa, ¿no? Pero yo empecé, porque como sé que me escuchan, pues a veces les meto rollito también. Sí. ¿eh? Digo, ya que sé que estáis ahí, Les das conversación. os jodéis y aguantáis también. y bueno, yo les digo, a ver, todo Dios aquí está hablando del 21 de diciembre, tal, o sea, bueno, si te fijas, esa la pregunté a principio de mes. Yo ya tenía claro de que ni nos destruíamos entrando al 2013 ni nada, pero que mi interés era en saber el día exacto, ¿vale? Porque no, o sea, nuestro calendario los han cambiado tantas veces, ¿vale? Hasta llegar al gregoriano, o sea que tela marinera, ¿no? Pues ese es el día, ese fue el día. No fue el 21, sino el 20 Fue de el diciembre. 20 de diciembre, ¿vale? Mira, la rosa. La rosa. La rosa. Esta me parece que es del 2010, creo. Consultará porque tengo tantas fotos que... Uy. Esta fue el 20 de abril de 2012. Vale, 2012. Esta fue anterior. Abril. ¿Qué De pasa en abril, el 23 de abril? Claro. San Jordi. ¿Y qué pasa en San Jorge, Jordi, en que aquí Cataluña? Aquí en Cataluña regalamos la rosa. ¿eh? Y la un rosa y el libro, libro. ¿vale? Bueno, yo todos los años a la mujer le regalaba, le hacía una manualidad, ¿vale? De papel, cosas así complicaditas, cosa que según quien que lo veía me decía, esto no es tecnología terrestre. Un regalo muy especiales, ¿vale? Y siempre me había gustado. Pues ese año en concreto tenía la idea, pero no tenía los materiales para podérselo hacer. Pues en una sesión fotográfica alguien me dijo, no te preocupes muchacho, toma, regálale esta rosa. ¡Pam! Esta está hecha, bueno, en mitad de una secuencia de, no sé si hay 72 imágenes, la que puedes estar viendo ahí naves también, y en un punto te encuentras, ¡pam!, La rosa. la rosa. ¿Y O qué le sea, regalaste? ¿Cómo hiciste ese regalo? ¿O qué? Esta rosa. Esta Le dije, y no solo es un regalo mío, sino, bueno, este regalo lo podemos hacer extensible a toda la humanidad, ¿eh? Porque es un regalo de las especies que están flotando encima nuestro, ¿vale? O sea, lo que te están diciendo claramente, venimos de fuera, porque te lo están dibujando en el cielo, ¿vale? Y también somos amorosos. Ese para mí es la máxima expresión, ¿no? ¿Cómo comunicarías tú a alguien que no eres Es agresivo? amor, la rosa, el amor, ¿no? Es una muestra de paz también, ¿no? Aquello que decimos, ¿con qué intenciones aviesas vienen estos visitantes, ¿no? Y muchos dicen, no, es que vienen aquí pues para experimentar con nosotros, somos alimento para ellos, somos la granja humana, como decía el gran Salvador Freixedo, pero vemos que no, No. o al menos no todos. No, bueno, desde el 20 de diciembre ocurrió una cosa muy concreta, Sí. ¿vale? Que era el límite que tenían todas las especies no humanas, o sea, no terrestres, para abandonar el planeta. Es decir, había que dejar al ser humano completamente solo. A ver si adivinas para qué. ¿Para qué? Dímelo tú. Para que empezase a desarrollar su capacidad interna, que estamos desarrollándola, ¿vale? Sin intromisión extraterrestre. Y tienes todo el cielo, ya en esa época, yo siempre decía que si tiraba una piedra y se materializasen, aún estoy esperando que la piedra caiga. La gente no, o sea, solo ve nubes, no ve nada más. Si realmente supiesen todo lo que hay ahí arriba, ¿Y cómo lo podemos ver? Aprender a ver lo que hay realmente. solo hay una manera, que es tu intención y tu conciencia. Es decir, tú ahora mismo, tú ahora Jordi, sales a la calle, sales del estudio del plató, Sí. miras al cielo Mm. y no ves solo nubes. No veo solo nubes. ¿Qué ves? Desde hace veo nubes, veo transparencias, veo naves.
No las veo como las podrías ver, por ejemplo, esta taza, ¿eh? Yo en concreto. Hay gente que sí, ¿eh? ¿Vale? Luis, por ejemplo, en momentos esporádicos sí que puedes verlas. Yo también las he visto. He visto el metal, cómo brillaba. Dice las diferentes capas de mundos sutiles. O percibirlas, porque a veces tú vas andando normal y no estás puesto en ese tema. Y hay algo como que te avisa. Y ahí pones el enfoque y ahí es cuando te das cuenta. Si no pones el enfoque, no lo ves. Como un aviso interno. Y luego además, cada vez que les preguntas algo, se manifiestan, te contestan. Sí, bueno. ¿Tardan mucho en contestar o es No, más o menos o sea, inmediato? a ver, yo no me paso el día preguntando. Son preguntas internas, ¿no? que he necesitado yo para decir, bueno, ¿qué tengo delante y qué pasa aquí, ¿no? ¿Vale? No es que esto, oye, dame los números de la lotería, ¿no? Ojalá. Que no estaría mal. No, bueno, yo ya se lo dije a Luis, que a mí nunca me los van a dar, porque yo creo que los usan ellos con su tecnología y su conocimiento para repararse las naves y todo esto, ¿sabes? Ajá. Entonces, Mira, te están preguntando por aquí, María Luisa. La buena pregunta, ¿pero qué fotografías? El cielo. el cielo abierto. Miras hacia arriba, ¡pam! Y nunca has preguntado, por ejemplo, si hay vida más allá de la muerte o dónde vamos, ¿no? Es decir, cuando dejamos este cuerpo, ¿qué somos? ¿Dónde vamos? ¿Espíritu? ¿Nos reencarnamos? Regresas a donde inicialmente decidiste venir aquí. En mi caso, yo ya sé que regresaré a una nave. Tú regresarás a una nave. A una nave. Como en la película de Avatar. Sí, más o menos. ¿Vale? Hay... O sea, viniste en una nave. Sí. ¿Cómo poderlo explicar? Bueno, verdad? vienes de una nave. Vengo de una nave. No es realmente de donde procedo. No hablamos del cuerpo físico, evidentemente. Hablamos de lo que le anima, ¿no?, al cuerpo El físico. El alma. El alma, ¿vale? Entonces, bueno, lo que te he comentado antes de la Tierra, que estaba oculta, ¿vale?, por esta raza que dominó y se montó aquí su chanchullo, por decirlo claro, ¿no? Esa raza ya no está desde el 2013. La raza draconiana, estamos hablando. La raza dominante. Dominante. Inicialmente era draconiana, pero por aquí han pasado varias razas Ajá. chungas, por decirlo claro. Igual como aquí en la Tierra hay gente que es buena y es mala, ahí fuera también. Claro. O sea, no, ahí fuera hay mucha gente que tiene el tema idolizado, ¿no? Como que hoy los extraterrestres y tal. Cuidado. O sea, hay que saber, tú estás allí, yo estoy aquí, ¿vale? Yo tengo mis derechos, tú tendrás los tuyos, y mientras no invadas, no invado. O sea, eso es una relación de respeto, ¿vale? Respeto mutuo, esencial. El amor, lo que se dice, es que hay que tener amor, se basa en eso, en el respeto, hacia ti mismo y hacia los demás. Entonces, si te respetas a ti mismo, lógicamente podrás respetar a los demás. Claro. No te respetas a ti, no puedes respetar a nadie, ¿vale? Absolutamente. Entonces, bueno, en el 2013 tenían el límite todas estas razas de desaparecer. Incluso te voy a soltar alguna información más, que esto no lo hemos hablado. El famoso hum, el ruido, que mucha gente ha reportado que escucha Sí, en sí, diferentes partes. Hay gente que también ha reportado que ha escuchado explosiones, ¿vale? Todo eso han sido explosiones y ruidos provocados por bases bajo tierra. No te hablo intraterrenas, sino bases terrestres bajo tierra con entidades regresivas que se han negado a salir de aquí. Entonces se las tenía que sacar, ¿vale? Pues ahí tienes tus explosiones y esas vibraciones del home. De hecho, aquí tenéis ahora mismo en pantalla, podéis ver noticias, ¿no?, que sobre este misterioso sonido, ese extraño sonido que surge del mar del Caribe y llega hasta el espacio. Uh-huh. Y esto lo dice BBC Mundo, no lo dice la caja de Pandora, también lo dice BBC Mundo. Me refiero que vemos que los medios, al menos, Sueltan hablan algo de estos fenómenos, aunque no les den una explicación, sí que hablan de estos fenómenos extraños que no tienen ninguna explicación. Es por lo que estamos leyendo aquí. Bueno, eso obviamente, viene no hay a ser, Alex, como cuando el CERN, se construyó el CERN, ¿vale? Sí. Que van a provocar un agujero negro y... Sí, se decía eso. Bueno, Se decía eso. el CERN El nunca... acelerador de partículas, estamos hablando. Calicua. Sí. Nunca pudo generar nada, ¿vale? Porque de repente apareció sospechosamente una vibración de 8 hercios metida dentro. Tan simple como eso, que ya les jodía todo el tema para no poderlo hacerlo servir.
alguien hizo algo. Dijo, no, vosotros esto ni de coña lo vais a poner en marcha, porque no te provocaba un agujero negro. O sea, el CERN, por las características que tiene, y que luego lo ampliaron más grande, se intentaba abrir lo que llamamos un Stargate más grande, para que entrasen ciertos refuerzos de otros universos, vamos a llamarlo así, amiguitos de los que nos tenían prisioneros, porque no iban nos tenían. Ya no. Ya se fueron. Hace 7 años que estamos libres. ¿Vale? Que eso en principio es bueno, ¿no? Hombre, son los 7 años que llevas en la quinta dimensión metido. Que hay gente que se piensa que esto de la quinta dimensión es antes de ayer. Desde el 2013 estás en la quinta. Te recuerdo que pasado mañana estás en el 2020. Suma. Llevas 7 años metido en la quinta dimensión. ¿Y cómo podemos saber? La gente que nos está viendo en casa, ¿cómo puede saber o experimentar que realmente está en la quinta dimensión? Es muy simple, con una sola pregunta, que te la voy a hacer a ti, para ver si estás en la quinta o no. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Ni lo uno ni lo otro. Dame tu contestación y... Venga, te daré una. El huevo. Tú dices el huevo. ¿Por qué te has pasado que debe ser el huevo? ¿En qué te has pasado para decir el huevo? Es la primera, digamos que es la primera intuición que me ha venido. Bueno, si te fijas, yo no te he preguntado de dónde proviene el huevo ni la gallina. Yo te he preguntado que quién fue antes, si el huevo o la gallina, es decir, A o B. Oh. Y tú has ido a buscarte a ver de dónde proviene A o de dónde proviene B. Claro. Por lógica, una gallina genera un huevo, ¿no? Sí. Todo esto porque es por lógica una gallina. Ah. En esa pregunta simple. ¿Qué te quiero decir con esa pregunta? Pues yo te he preguntado una cosa y tú has entendido otra. Claro. ¿Y esta sociedad cómo está? Que no nos entendemos. No se entera, ¿vale? Porque no presta atención. Si prestasen atención a todo, se darán cuenta de muchísimas cosas. Entonces, ¿la respuesta cuál es? ¿La respuesta cuál es? Pues, te lo acabo de decir, la gallina. La gallina. Yo te he preguntado como una ecuación matemática, no te he preguntado quién generó a quién. Claro. Tú me has contestado quién generó a quién. Claro, yo he interpretado la pregunta. ¿Y por qué has interpretado la pregunta en vez de contestarla? Porque llevas una programación, sin darte cuenta, muy sutil, para que actúes de una manera determinada que no seas consciente de ella. Sutil. Hombre, es muy sutil. Ahora porque estamos así en cachondeos y se lo estoy diciendo, ¿no? Pero es así. Entonces, Sí. Imagínate todo el tipo de programaciones a las que hemos estado sometidos, lo que te pueden llegar a generar a un cuerpo humano aquí. ¿Cuántas programaciones o programas podemos llegar a tener? Tropocientos mil. Somos un programa nosotros en sí mismo. O sea, ahí ya es ¿Cuántos algo canales de tele tienes? inacabable. Inacabables. Yo Y canales de YouTube ya sí. ni te cuento. En terapia vas viendo que vas sacando un programa, lo desactivas, vamos a decir, y inmediatamente aflora otro, ¿no? Porque se está tapando otro y son capas y capas y capas y capas. Al final, no solo los programas que nosotros traemos biológicos de nuestros ancestros, a nivel de vivencias, experiencias, enfermedades y demás, sino los sociales. O sea, estamos dentro de un programa que genera otro programa, que dentro te alberga otro, y al final todo y cuando como nos una gran quieren hacer matriosca, ¿no? y cuando nos quieren hacer un cambio, lo que hacen es meter otro programa. Es decir, en biodescodificación sabemos que un virus lo que trae es un cambio de información. ¿Y qué hacen? Nos meten un virus que al final no deja de ser un programa. O sea, van metiendo programas para cambiar nuestra configuración mental y así funcionamos. O sea, somos robots biológicos mucho más de lo que parece en ese sentido. Pero viniendo a la pregunta que le hacías a él, ¿cómo saber en qué dimensión, cómo nos damos cuenta? Si te fijas, años atrás, cuando pensabas una cosa, no sé si os habéis dado cuenta, si lo habéis probado, supongo que los que estáis viendo el programa sí, porque os interesan esas temáticas, en el que antes para materializar algo, para manifestar algo en tu vida, se tardaba mucho más. Ahora estamos en un punto en el que piensas y prácticamente aparece. Es decir, yo, por ejemplo, como tengo la agenda llena de citas hoy, ¿no? O en esta semana, y como yo me levante hoy diciendo, hoy no tengo ganas de trabajar, no te preocupes que no aparece ni uno en la consulta, ni presencial ni por Skype. Ya cuando Luis ve que se me anulan las consultas, me dice, Yolanda,
¿qué te pasa? ¿No? Porque es que es inmediato. Es decir, Cierto. y si tú además entrenas esa capacidad, todavía es más rápido, todavía es más inmediato. Pero además aquí hay una reflexión que hacer. Si estuviéramos en la 3D, como nos cuentan, estamos hablando de 3 dimensiones, alto, largo y ancho, ¿vale? Pero sabemos que el tiempo y el espacio van unidos, son inseparables. Entonces tenemos que añadirle las 2 dimensiones del tiempo y ya tenemos una 5D. Tenemos la 3D, alto, largo y ancho del espacio, más las 2 dimensiones del tiempo. Porque el presente como tal en sí, aunque nos indican y nos, vamos a decir, y nos obligan o nos están centrando en estar en el presente, pero el presente en sí mismo, como dimensión temporal no existe, porque una vez ya ha pasado, es decir, en cuanto lo experimentas, mientras lo estás experimentando ya forma parte del pasado, ¿de acuerdo? Desde nuestra perspectiva temporal. Entonces tenemos la dimensión física, las 3 del espacio, más las 2 del tiempo. Es una 5D en lo que estamos viviendo. Y vamos a la 8D, que cuando yo esto se lo comentaba a Jordi, 8D. se quedó así como muy... me sorprendió que lo supiese. Sí, sorprendido. Y dice, ¿y tú cómo sabes eso? Bueno, porque yo también... No, a mí también me dan ya. respuestas en la noche, pero me las dan, ¿no? Entonces, y la siguiente, después de la 8, será la 13. Porque vamos siguiendo la secuencia Fibonacci. Es decir, todo el universo está estructurado en base a esa frecuencia, en base a esa secuencia. Y la ascensión, entre comillas, y digo ascensión entre comillas, remarcado, dimensional también. Nuestra conciencia se va a ir expandiendo a nivel de percepción del mismo modo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es meter más datos en nuestro mapa. ¿Qué sucede? Como decía antes, es que hay gente que mira al cielo y no ve las naves. Y yo las estoy viendo ahí y casi que con la sensación de que las puedes tocar, y ¿por qué el que está al lado mío no lo puede ver? Muy sencillo, no puedes ver lo que no está en tu mapa. Nosotros tenemos unos programas, una codificación. Si yo no tengo el código en mi mapa de lo que es una nave, entre comillas, o ver una nave, no la voy a poder ver nunca. Hay un experimento que circula por la red que es muy chocante, ¿no? Porque colgaron billetes de $, con mensajitos, además, en las hojas de un árbol que cuando tú caminas debajo del árbol te va dando las hojas en la cabeza. Es decir, que no es una copa que está a 3 metros de altura, sino que está a la altura de los ojos. Bien, pues de cerca de 50 personas que pasaron por esa calle al lado de ese árbol, solo una persona fue capaz de ver los billetes. Los mensajitos que habían en los billetes ponían cógelo, es para ti, que lo disfrutes, mensajes, es decir, que indicaban que sí que podías tomar el billete. Solo una persona fue capaz de ver. ¿Por qué? Porque los demás tienen en su código, en su cerebro, la idea de que el dinero no crece en los árboles, que es una frase muy repetida. Sí. Entonces, ¿cómo van a haber billetes en el árbol? No los vio nadie. Y había gente que iba, la imagen típica, ¿no?, mirando al móvil, por lo tanto dice, bueno, no lo ha visto porque miraba hacia abajo, pero es que los que iban mirando de frente tampoco los veían. Porque no está en su programa, en su no concepción, está en su programa. Que haya billetes o crezcan de los árboles. Que eso se pueda hacer. Claro. No existe. Entonces, aunque lo tenga delante, no lo veo. Hay un fenómeno también muy conocido, que es que cuando una mujer se queda en estado, inmediatamente empieza a haber mujeres embarazadas del mismo tiempo del que está ella, aproximadamente. Si llega a los 6 meses, va viendo a todas las que de repente parece que el mundo se ha llenado de embarazadas de 6 meses. Oye, así, como setas salen, ¿no? Y cuando están a punto de dar a luz, pues lo mismo, van viendo las que están ya a punto de dar a luz o las que ya van con el bebé, con el carrito, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que ahora hay más que antes, que desde que tú te has quedado embarazada todo el mundo se ha puesto de acuerdo para ir el mismo día que tú. No. Lo único que sucede es que ahora tienes en tu mapa un nuevo código que antes no tenías. Y está tu mente preparada y enfocada para ver eso que hay. Y lo mismo sucede con esto. Lo que se llama si yo le doy los datos... Despertar. Claro, si yo le doy los datos, pero para ver naves o para ver cualquier otra cosa que sea, que esto lo podemos aplicar al dinero, lo podemos aplicar a las oportunidades en la vida, lo podemos aplicar a la felicidad, a cualquier cosa. Cuando tú metes ese código en tu mente está preparada para buscar y encontrar eso. Bueno, es como sintonizar la radio. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Cómo sintonizamos? De ahí la frase de crear tu realidad, ¿no? Totalmente. Claro.
¿Cómo sintonizamos la radio? Claro, ¿cómo sintonizamos con esa realidad? Sintonizamos... Yo no- ¿Cómo metemos el programa dentro? ¿Cómo metemos el programa dentro? ¿Cómo lo Y gastar el instalamos? dinero para Sí, tener sí, 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 felicidad. pues simplemente lo primero es informarte, no quedarte con lo que te dicen los medios oficiales, que nos dicen que todo es blanco, negro, ABC y de ahí no salimos, sino buscar otros recursos, ampliar tu capacidad de hacer las cosas de forma diferente. Cosas tontas como cambiar las cosas de sitio en casa, es decir, si siempre tengo los cubiertos en el cajón de arriba, en la cocina, vamos a cambiarlos de cajón, obligar a tu mente a buscar y a enfocarse de otra manera y leer e informarte de todos estos temas para que ese concepto forme parte de tu diccionario. Es como añadir nuevas palabras a tu vocabulario. Tú no puedes usar una palabra que no sabes que existe ni que sabes qué significa. Pues esto es igual. Y se hace aprendiendo. Y ya no te digo que te creas todo lo que lees, ni que te creas que los extraterrestres o los ovnis existen o que están ahí o que no están, sino simplemente que lo contemples como una posibilidad, que te abras, ¿no? Que abras tu mente. Y al quitarle los límites a la mente, empiezas a percibir, Empiezas a saber, o empiezas percibir. a percibir otra realidad. Bueno, como dato apoyando a lo que habla Yolanda, cuando yo empecé a hacer fotos, yo no veía naves, veía diablos. Miraba las fotos y veía diablos ahí flotando. Bueno, me tiré un mes y pico, el primer mes y pico acojonado, perdido, ¿no? Digo, hostia. Diablos. Sí, claro, yo nunca he sido una persona religiosa, o sea, no tengo Claro. ese paquete de Ese datos, programa. ese programa, Sí. ¿vale? Y digo, ¿cómo es posible que esté viendo diablos, no? Hasta que entendí de que la programación que llevaba yo dentro me ofrecía eso. ¿Y qué es lo que me estaba programando? La tele, todo. Todo te lo mete en el inconsciente, ¿vale? Cuando fui capaz de entender internamente, así de simple, ¿eh? De un día para otro te hablo, ¿eh? De que eso no existe porque es una mentira, empecé a ver entidades flotando. Empecé a ver lo que realmente estaba ahí, ¿vale? Eso como detalle, ¿eh? Corroborando, apoyando lo que dice Yolanda. Luis, Yolanda, Jordi, ¿os parece bien? Vamos a pasar a contestar las preguntas del chat, que está muy, muy animado hoy, cosa de la que me alegro bastante. Veo que el tema os ha gustado, ¿eh? Bueno, lo tocaremos más veces. Invitaremos más veces a Luis, a Yolanda, y a Jordi si quiere venir también, ya sabe que está invitado. Tenemos, por ejemplo, a... recordad, preguntas en mayúsculas si puede ser, para ir directamente a la pregunta. A Mario, saludos desde México, dice... ¿Qué opinan del libro de Urantia? La información que ahí se describe. No sé si habéis leído el libro de Urantia o... Luis. Yo sí la he leído. Bueno, tiene, vamos a decir, toda la mayoría de estos libros que de alguna manera recibe la gente información, yo siempre digo hay que ponerlos en cuarentena porque hay una parte que son real y una parte que no. Es real para la persona que lo recibe, pero no es real porque no está en el inconsciente de todos por igual. Entonces son libros que yo intento, vamos a decir, leerlos o comprenderlos porque me está dando una parte de verdad, pero no la total. Es decir, hay que cogerlo, siempre hay que ponerlo en cuarentena, pero cualquier libro. Entonces, desde mi punto de vista, tiene un 60% de cosas acertadas. Aquí hay varias, bueno, muchos preguntan lo mismo. ¿Los libros dónde se pueden comprar estos libros? Los libros los podéis comprar en Amazon, los podéis comprar en la Casa del Libro, en el FNAC. Es decir, son libros que... Los tres estos que tengo aquí, que por cierto, no los he enseñado... se llama Almuzara, lo que es la editorial Almuzara. Y entonces he traído uno que se llama Los Íberos, ¿no? De Rafael Ramos. Y aquí dentro pues podéis ver quién es Rafael, ¿no? Para que veáis que son gente que son científicos, historiadores, gente competente, que no estamos hablando de nosotros que somos terapeutas, por decir algo. Los celtas, también de los celtas, también de la misma Almuzara, ya veréis que tienen la misma tipo de impresión de carátula. Entonces los celtas, héroes y magia, la cultura guerrera de la Hispania céltica. Estos son, o sea, aquí empezamos con el protocelta y el protoíbero, pero claro, para irte a la base real, te tienes que leer este libro, El Reino del Olvido, Atlántida, ¿no? Ahí lo tenemos. Que aquí este es el que da pie para que luego salgan estas culturas después. Claro, cuando aquí entramos, historiador nacido en Santander, ciudad donde sigue residiendo. Y bueno, te dice que es historiador del arte y bueno, toda su biografía. Lo que quiero dar a entender
que es gente profesional y gente seria lo que ha hecho estos libros. No estamos hablando de cualquiera. Que se atreven a hablar. Que se atreven a hablar, es importante esto. Exactamente. Y luego Hay- también este libro, Sí. este quizás es más difícil de conseguir, ¿no? ¿O no? No, esto es una reedición nueva que han sacado, Sí. que han unido las fotos dentro, porque antes no estaban. En la edición anterior no estaban las fotos. Han puesto la foto y este también se encuentra igual en la casa del libro, lo tienes igual en el FNAC o en... Es decir, mitos Pues- de la antigua Mesopotamia. La edición anterior sí que está agotado. Sí. No se encontraba. Dilema editorial. O sea, la editorial es Dilema, entonces mitos de la antigua Mesopotamia, héroes y dioses y seres fantásticos. Federico Lara Peinado, Ajá, que sería el otro ahí lo gran tenéis. libro. Hay que decir que de esta colección Sí. hay otros títulos de esta misma Sí, es que la colección. estética es la misma. Sí, y que están muy interesantes también, ¿no? Y nosotros estamos esperando un par todavía que nos lleguen. Me va a llegar uno de los neandertales, Sí. de cómo nos han mentido con la información de los neandertales. La conspiración neandertal. Se llama el libro, que ese lo he pedido y me llegará hoy. Creo que llegaba hoy por Amazon. Sí. Esto lo publica Almuzara, que es una de las grandes editoriales que hay en España. ¿eh? Es decir, que vemos que los medios masivos o grandes medios cada vez también están acercándose más a estos temas. Sí, además tiene títulos prometedores. Tiene ¿eh? No, cosas no- de no los hemos leído espiritualidad, todos, pero tiene... Espiritualidad, crecimiento personal, historia, o sea, trabaja muchos temas esta editorial concretamente. Expansión, Expansión, evolución, evolución. auténtica. Qué bueno. Vamos con más preguntas. María Luisa Lamona dice, ¿hay posibilidad de que las dimensiones sean infinitas? Sí, bueno, de hecho no se sabe el límite. Yo no lo conozco, por lo menos. No sé si vosotros... No, yo las limitaciones, bueno, se dicen números, pero yo tampoco les hago mucho caso, porque al final es de aquí a la fuente, ¿no? Sí, O- sí. Y de la fuente al absoluto. Entonces es llegar de aquí al absoluto, son millones de vibraciones, de ondulaciones de onda. Entonces yo Sí, creo que la posible. mente humana todavía no está capacitada para entender eso. Al final las dimensiones solo son una, vamos a decir, densidad de conciencia nuestra, ¿no? Es decir, no es que haya una franja y de aquí a aquí hay una limitación y a partir de aquí doy un saltito y entro en otra franja de otro color que tiene una... No, al final es una limitación de mi conciencia. Cuando yo tengo la conciencia más expandida, cuando más estoy unido con la fuente, con ese absoluto y más tengo esa conciencia de plenitud, más soy capaz de percibir esas dimensiones en mayor medida. Pero son como las muñecas rusas, como decías, como las matrioscas. La mayor contiene todas las demás dentro, ¿no? Y al final es todo una. Solo son diferencias de sutilidad, vamos a decir, ¿no? Desde nuestra percepción. Pero en realidad es todo lo mismo. Más preguntas. Tenemos María de Castellón. Bueno, dice, no es pregunta, solo agradecer estos programas. Acabo de darme cuenta que no tengo un problema con las nubes, sino que hay algo más. Hay Para mucha nada. gente conectada aquí también, ¿eh? Que está en la quinta dimensión. Y que, bueno, no solo está en la quinta, sino que está empezando a desprogramarse, a despertar para precisamente Sí. ver lo que yo al menos de momento no veo. Me voy a empezar a desprogramar también. Yo tengo ganas de ver también, Jordi. Vale. Pues, ¿qué hago? Yo quiero ver. Mira, cuando salgamos, Sí. ¿tienes algún enchufe en la casa? Sí, Pues coge los dedos y haces así. preguntar, el 8, que antes hemos visto una fotografía que era del 8, el infinito, es una lemiscata. ¿Qué se refiere con lemiscata? Hostia, yo no conozco Ahora sí ni, que- ni la definición. Nos has pillado, María Luisa. Esto de lemiscata, si quieres, explícanos un poco más qué es esto de lemiscata y así también lo compartimos con todos los amigos que nos siguen ahora en directo. Bueno, de momento, mensajes sobre todo de felicitación, ¿eh? No sé si hay muchas las preguntas. ¿La tenemos por aquí? Sí, mira, por ejemplo. Javi Ocampo dice, ¿qué nos pueden decir sobre los arcontes? ¿Realmente hay entidades que nos esperan después de la muerte? ¿Quién contesta? Para mí no. Para ti no. A mí tampoco. Para mí no. Para mí es un invento programativo religioso. Para mí Arcontes es un programa dentro del programa. O sea, nosotros somos la matriz, el programa. Y el Arcontes es un, vamos a decir, un virus que te han metido dentro del programa para que evolucione a partir del miedo, ¿no? Vamos a decir, evoluciona a partir del miedo. Una especie de egregor. Entonces es un egregor. Para mí es un programa informático que está puesto ahí instalado para crear eso, precisamente el terror para que tú evoluciones. Ajá. Entonces yo al Arconte no le daría fuerza ni poder porque para mí no lo tiene.
no deja de ser algo que nos ayuda a evolucionar. Aquí hay, a lo que está diciendo Luis ahí, si me permites, Sí. yo haría una reflexión. Se está hablando mucho de esa parte de reptilianos malos que nos comen, que nos devoran, y sabemos desde la cuántica que el observador genera lo observado. Es decir, cuando yo enfoco mi atención en eso, lo que estoy haciendo es generar eso, crearlo. Correcto. Entonces, si no existe, ya lo estoy generando yo. De manera que mi recomendación es, vamos a enfocarnos y proyectar nuestra atención y nuestra energía y dedicarla a alimentar aquella realidad que queremos vivir. O sea, en el caso de que vengan a visitarnos aquí, se nos presenten y me digan, oiga, yo soy fulanito de tal, buenas tardes, vengo a verlo, vamos a visualizar una realidad más positiva que la que nos están pintando, por favor. Además hay una obsesión ahora con esta franja de los reptilianos malos que vienen, que nos comen, que nos manipulan, que nos... ¡Qué agobio! O sea, Bueno, vamos a darle fuerza a la otra realidad. Vamos a alimentar y a crear esa realidad y no la que quieren ellos que veamos. O sea, hay humanos buenos y hay humanos. Y pasemos de lagartos y pasemos de todo este tipo de diccionario de cosas negativas, Sí. que era lo que Freixedo nos decía, ¿no? Ojito, que los hay buenos y malos, pero que los malos están aquí. Como diciendo, están dando por culo ya, pero no vamos a visualizar los malos. Claro. Vamos a visualizar nosotros en nuestra parte más evolucionada, más potente, en la cual nosotros somos lo máximo. Y es lo que os estoy diciendo, todo lo que se ha encontrado, tanto en tablillas, como en piedra, como en papel, hablan siempre de humanos, nunca hablan de seres lagartos, que eso Exacto. es mentira. Que estamos hablando de una literatura que no es real. O sea, en el planeta Tierra siempre son seres humanos, claro, seres humanos con pinta más A o pinta más... Depende de la época, depende del oxígeno, depende del color de la piel. Entonces, claro, puede crear confusiones, pero son seres humanos. En ningún momento estamos hablando de entidades no seres humanas. Y ahí fuera igual. Claro. Bueno, Nexus lo ha definido muy bien. Humanidades de fuera. Correcto. No extraterrestres, no. Humanidades de fuera. Son nuestros hermanos. A ver, si viene alguien de Marte, por la presión que tenga Marte será más alto o más bajito. Y depende del sol que tengan, la cantidad de sol que llegue tendrán un color o tendrán otro. Y depende de los años o miles de años que puedan estar ahí desarrollándose, sabremos si están en quinta, en octava, dependiendo la inteligencia emocional que tienen, ¿no? Y lo que han podido progresar a nivel de humanidad. Sin ir más lejos, sabemos que cuando hay un exceso de plata en el organismo, las personas, la piel se vuelve azul. Hay casos, además, en YouTube podemos encontrar alguno que es famoso. Entonces, si en nosotros mismos el tener una ingesta masiva de plata puede generar eso, en otras humanidades que tienen otra alimentación, que tienen otra atmósfera, que pueden respirar, ¿por qué no?, otros gases diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Pues evidentemente va a haber unas variaciones anatómicas, fisiológicas, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que sean, como decía Nexus antes, con 4 piernas, con 3 brazos, 2 cabezas o demás. De hecho, ¿no? yo tengo fotos con entidades y llevan máscara algunas. Pero no máscara para ocultarse, sino para respirar aquí. ¿Tienes fotos con entidades? ¿Las has traído aquí? O... No, aquí no. está. Hoy te Para el perdono. próximo. Hoy te he perdonado. Seguimos más preguntas. Bueno, María Luisa dice, Lemiscata es el símbolo del infinito. La octava sería un punto de contacto con otras dimensiones. Es una otra manera de llamar Bueno. el símbolo del infinito. El 8 es el 8 tumbado. Seguimos con más preguntas. Dice, tenemos por aquí a... Sí, a ver. Recordad, en mayúsculas sobre todo. Digo porque hay un encendido debate también en el chat. Es decir, la gente está comentando también cosas entre ellos. Está muy bien eso. Hemos creado Me escuela. encanta, hemos creado escuela. Dice, Carlos Reyes pregunta, ¿pero no sería una cierta esquizofrenia New Ways? Ya que para tomar conciencia de uno mismo cada vez hay que hacerse adepto a tal o cual técnica, viaje o metodología con nombres nuevos. Yo no estoy hablando de hacerse adepto a ninguna metodología, ni a ninguna técnica, ni a nada de eso. Simplemente a informarte y ampliar tu diccionario. Cuando digo el diccionario no me refiero solo al diccionario de palabras, sino al diccionario de realidades que hay o que pueden haber, ¿no? Entonces, de todo eso que tú aprendas, de todo eso que tú leas, de todo eso que tú te informes, tú elige. Haz una criba, no te lo tragues todo sin pelar, que yo siempre digo que hay que juzgarlo todo. Lo que resuene con la persona. Exactamente, lo pero que como no. mínimo estás abriendo tu mente, dándole la oportunidad de salirse del corsé en el que la hemos metido, que yo siempre digo, hago alusión a una imagen que circula por la red también, que es una profesora, es una viñeta
de tipo cómic en la que hay una profesora recortando el globito de los pensamientos de los niños que salen con esa forma irregular y ella los va recortando y haciendo los cuadrados, ¿no? Entonces vamos a salirnos de la caja en la que nos han metido y ser capaces de mirar, ver y observar desde fuera de la caja. Sí. Yo lo que quiero decir a esta persona, nosotros somos la caja de Pandora, lógicamente tenemos aulaspandora.com donde damos formaciones. Yo no estoy diciendo cómprame las formaciones, yo te estoy diciendo, si tú con tu evolución no tienes suficiente, fórmate. Claro. Ahora, yo te puedo decir, mira, a mí me ha ido bien la biodescodificación, me ha ido bien la sanación pránica, me ha ido bien el Theta Healing, el método Yuen, me ha ido bien, por lo que sea, ¿no? La LNT, todo lo que yo estoy haciendo, ¿no? Actualmente lo pongo en práctica y veo que me funciona. Si tú lo pones en práctica y te funciona, te lo quedas. Lo pones en práctica y no te funciona, lo desechas. Pero no por eso eres New Way. Porque precisamente nosotros, nuestras formaciones trabajan el psicoemocional, es decir, como la psicología avanzada, trabajamos el campo energético, que todo es vibración. O sea, todo es vibración, entonces estamos trabajando el campo energético. Y luego el manual en el sentido de como la osteopatía o la TNDR para los desbloqueos que pueda tener el cuerpo físico. Entonces, nosotros en Caja de Pandora lo que más estamos puntualizando siempre son terapias, formaciones terapéuticas que ayudan a que tú puedas evolucionar, que tú eso luego lo puedes usar para el día a día. O sea, porque si te vuelves más inteligente y tienes técnicas, tú las puedes usar para ir a la frutería a ver si la fruta es buena o es mala, solamente por la vibración que conlleva la pera, la manzana o el pescado, y sabes si está podrido o no. Entonces, lo que damos son herramientas. Dentro de todas esas herramientas es como tú las uses y lo bien que las uses. El tema está en que la gente dice, es que esto vale dinero. Vale, bueno, ¿cuántos años llevamos, Alex? 11 años en Caja de Pandora. En 11 años, ¿cuántos vídeos gratis hemos hecho? Pues no sé, más de 7-8 mil vídeos. En ellos todos hay enseñanza gratuita, porque no te los ves los 11 años. No tendrás que pagar por ir a un sitio. Ahora, nosotros tenemos el Aulas Pandora precisamente para los que os queréis perfeccionar y queréis ir a algo más profesional. Claro. Ahí está el tema, la profesionalización. Aulaspandora.com. Ahí está. Está muy bien. A mí me han dado terapia cada uno de ellos. Y a mí Luis me hizo el otro día, fue muy bien. Y son cojonudos, ¿eh? O sea, lo tenía que decir como agradecimiento. Porque... No, pero cuenta, a ver, en el psicoemocional, en la biodescodificación, ¿qué es lo que te ha gustado? Bueno, Luis me estuvo moviendo energéticamente a distancia, ¿eh? Yo empecé de pie, al final me tumbé en una cama y empezó, bueno, con su arte, mi alma empezó a moverse sola, empezó el cuerpo a moverse solo, o sea, pero una experiencia increíble, increíble. Y bueno, Yolanda tiene la capacidad también muy bien desarrollada, no te rías, al igual que una persona en una consulta, ¿cómo llamarlo? ¿Psicológica quizá? Depende. Psicoemocional. O psicoemocional, se podría tirar pues 40 sesiones, pues Yolanda a mí por lo menos me hizo así. ¡Pam! Y ya está, en el grano. En el grano, pero de lleno. O sea, de lleno. Pues yo también estuve en una sesión con ¿No te has Luis. dado cuenta, Sí. Alex, de que cuando Yolanda me dice algo le digo, tienes razón? Sí. Yo me hice una sesión con Luis y de hecho, bueno, de momento solo una he hecho, ¿eh? Hizo una para probar, porque tenía ganas de experimentar y tenía un dolor muy agudo en el pie izquierdo y ese dolor desapareció, ¿eh? Ha desaparecido. Ha desaparecido del todo ya. Aparte que bueno, que me recomendó también que me comprara otro tipo de calzado y demás, pero el dolor en ese momento ya remitió. Ahora le piso el otro. Eso funciona. Bueno, tenemos muchas más preguntas, pero claro, tampoco tenemos mucho más tiempo. Lo que podemos hacer, quizás retomar esa tertulia en otro punto, en otro momento. A mí lo que sí me gustaría es despedir como se merece tanto a Luis como Yolanda, con Jordi, con un aplauso también de parte del equipo de producción. Es una tertulia, yo creo que muy entretenida, muy dinámica y hemos hecho han dicho cosas de profundidad que yo creo que a más de uno os va a despertar. Por cierto, bueno, feliz año nuevo. Igualmente. ¿Qué vais a hacer por fin de año? ¿Con la familia? Disfrutar. Familia, básicamente. Disfrutar. Disfrutar en familia. Mira, has dicho la palabra clave, disfrutar. Precisamente ahora vamos a poner una entrevista, vamos a pasar una entrevista que hicimos hace pocos días a Ruth Nieves, que acaba de escribir un libro que se llama así, Naciste para disfrutar. Vamos a ver esa entrevista. Luis, Yolanda, Jordi, gracias. A ti. A ver.